Nieto cree que su abuela solo le dejó una urna de cenizas, hasta que un día la urna se rompe. Un día, puede que te vuelvas hacia tu ser querido, solo para encontrar un espacio vacío y arrepentirte como Hugo. Siempre se avergonzó de su abuela Rosemary, que trabajaba como barrendera. La condenó cuando heredó una urna de cenizas tras su muerte, hasta que ésta se hizo añicos en el suelo. Hugo, un guitarrista de 25 años, llegó a la casa de campo de su difunta abuela Rosemary sintiéndose fuera de lugar. Sus recuerdos en la vieja y destartalada casa eran tan diferentes comparados con su vida actual en Nueva York. «Abuela», murmuró solemnemente con los labios apretados. Se disculpó en su mente por haberse perdido su funeral y paseó por su humilde casa, mirando las fotos de su infancia con ella. No hacían más que traerle dolorosos recuerdos de sus acciones y su actitud. En ese entonces se avergonzaba de su trabajo como barrendera. Ahora, se avergonzaba de sí mismo y de cómo la había tratado. «Hugo, cariño, camina a mi lado. Ten cuidado. Ten cuidado», solía recordarle ella cuando lo llevaba al colegio, pero él la ignoraba. Sus dedos tocaron la vieja mesa de estudio que ella le había comprado y que él había rechazado con tanta facilidad. «Abuela, ¿esta cosa vieja?» En serio, se había burlado Hugo. Quería una consola de juegos, pero su abuela no podía permitírsela. Caminando hacia la cocina, Hugo se burló de los mejores platos de Rosemary diciendo que era creativa porque no podía permitirse nada lujoso. Pero él era un niño exigente, que siempre quería más y más. Ella intentaba mostrarse alegre. «La próxima vez será», prometía Rosemary. Pero ella no podía cumplir nada, y él solo se resentía. Era una lástima que tardara tanto en comprender lo desagradecido que era. Entró en su dormitorio, lleno de cosas viejas, entre ellas una cuna de madera y una camisa parcialmente cosida que ella había estado haciéndole. «Increíble, abuela. En una escala de 10, ¿cuánta confianza tenías en que vendría a verte todos estos años?», musitó Hugo, sacudiendo la cabeza. «¿Ropa?». Surgió otro recuerdo de su pasado, la debacle del baile de graduación de hacía 8 años. Obviamente, quería algo llamativo y había admirado en secreto un traje caro en una boutique, pero se sintió resentido una vez más con su abuela por no tener dinero. Después de que se burlaran de él en el colegio porque los niños sabían que no podía permitirse un buen traje para el baile, Hugo volvió a casa y cerró de un portazo la puerta de su habitación. «Cariño, abre la puerta, por favor. ¿Es una chica? ¿Ha rechazado tu proposición o algo así?». Rosemary había llamado a la puerta, con voz tranquilizadora y preocupada. Pero él no quería tener nada que ver con ella en aquel momento. Frustrado por su situación económica, gritó contra la almohada. Rosemary había esperado a que Hugo la acompañara a cenar aquella noche, pero él se negó, dejándola preocupada y sola en la mesa. Al día siguiente, se apresuró a preparar un buen desayuno, pero él la rechazó y se marchó a toda prisa. Los recuerdos seguían atormentando a Hugo mientras caminaba por la vieja casa de su abuela. Recordó una vez en que sus amigos se habían burlado de Rosemary mientras trabajaba, y su cara se puso roja de vergüenza, así que arremetió contra ellos. «Cállense, chicos. Cállense», había espetado, intentando alejarse. Rosemary, ajena a la humillación de Hugo, se acercó a él con galletas. «Toma, muchacho», le dijo suavemente. «No quiero estas malditas cosas», gritó él y no pudo contener la perorata que siguió. La insultó a ella, a su trabajo y a todo lo que formaba parte de su vida. «Basta, abuela. Basta de regalitos. Me avergüenzo de ti». Hugo sabía que la había herido profundamente,
sobre todo porque había visto cómo se le hundían los hombros al marcharse. Pero Rosemary tenía un plan. Había ahorrado lo suficiente para comprarle el traje costoso que quería. Le estaba esperando ese mismo día, cuando llegaron a casa. ¿Cómo sabías que quería esto?, preguntó Hugo, atónito. Te vi mirándolo en la puerta de la tienda. Hice horas extras todos los días para poder comprarlo, había dicho Rosemary, y las arrugas de su rostro se habían acentuado con su sonrisa. Abuela, te quiero. Te quiero tanto, 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 había exclamado, sin aliento y abrumado. Le dio el abrazo más fuerte, pero aquella felicidad no duró mucho. Rosemary, vestida con sus mejores galas, se había preparado con ilusión para acompañar a Hugo al baile de graduación. Cuando ella le anunció su intención de ir con él, él se atragantó con su propia saliva y se echó a reír. ¿Al baile de graduación? Abuela, me tomas el pelo, dijo. Ni hablar. A pesar de sus esfuerzos, una vez más le había roto el corazón. Unas semanas más tarde, durante la graduación de Hugo, Rosemary se vistió con sus mejores galas y fue al colegio con sus compañeros. Hugo los vio, y en lugar de alegrarse de que tanta gente le vitoreara, sobornó al guardia de seguridad para que les negara la entrada. Hugo solo tuvo tiempo de ver cómo escoltaban fuera a Rosemary y a los demás limpiadores, hubo gritos y súplicas, pero se marchó para estar con sus amigos. Al volver a casa, Rosemary preparó los platos favoritos de Hugo para celebrar su graduación y su cumpleaños anticipado. Sin embargo, cuando él llegó, hizo caso omiso de la comida. ¿Por qué has venido a mi colegio, abuela?, preguntó. Ella estaba confundida, pero la bronca de Hugo era muy clara. Le reprochó a ella y a sus compañeros que intentaran avergonzarle delante de sus amigos y sus lujosas familias. Casi arruinas mi reputación en mi graduación, acusó Hugo, señalándola con el dedo. Pocos días después, el día de su 18 cumpleaños, Hugo dejó a su abuela para perseguir sus sueños de ser músico en la gran ciudad, a pesar de sus súplicas. Con los años, su contacto con ella fue disminuyendo hasta desaparecer por completo. Cuando Rosemary cayó enferma, Hugo no pudo visitarla debido a su gira musical. Falleció sola, y él fue informado de su muerte mucho después. Y ahora, estaba de nuevo en su casa, pensando que no podía volver atrás. Un golpe interrumpió sus recuerdos pesarosos. Era Simón, el vecino de Rosemary, con una urna y una carta para Hugo. La hojeó y descubrió que ella quería que esparcieran sus cenizas en el mar. Puso los ojos en blanco, pensando que era un inconveniente. Pero el vecino tenía algo más, el perro de Rosemary, Sunny. Era otra responsabilidad que no quería, y pensaba abandonarlo. Registró la casa en busca de objetos de valor ocultos, sin encontrar nada y reflexionando amargamente sobre la vida de Rosemary. «Mírate, abuela. ¿Qué ganaste con años de barrer y fregar las calles? Nada. ¿Y qué me dejaste? Nada. Solo una urna con tus cenizas». Genial, escupió al vacío, sabiendo que estaba más enfadado consigo mismo. Pasó la noche y al día siguiente empezó a explorar el desván. Allí encontró una caja llena de objetos triviales y un viejo diario. Estaba a punto de empezar a leerlo cuando los ladridos de Sunny a una rata le distrajeron. Intentó calmar a Sunny, al hacerlo, derribó accidentalmente la urna de su abuela Rosemary de una mesa cercana, y sus ojos se fijaron en un medallón encajado entre el polvo. Confundido pero curioso, Hugo consultó a Simón, quien le reveló que Rosemary le había ordenado que pusiera el medallón en su urna, diciendo que formaba parte de su pasado. Intrigado, Hugo regresó a la cabaña y empezó a leer el diario de su abuela,
que le transportó a la infancia de Rosemary. Sunny se sentó a su lado mientras leía, y no pudo evitar acariciarle la cabeza. En la primavera de 1949, una joven Rosemary, jugando junto a la lluvia, vio llegar al orfanato donde vivía a una mujer adinerada, Anna, y a su hijo, Henry. Más tarde descubriría que esa familia era una gran donante de la iglesia que dirigía este hogar colectivo. Entonces, tomó con sigilo el bonito pañuelo rojo de Anna, pero Henry la pilló. ¿Dónde está el pañuelo de mi mamá?, preguntó Henry mientras su madre se distraía hablando con otros adultos. Rosemary negó habérsela llevado, pero él insistió: «Mentirosa. La has robado. Te vi corriendo con ella. Devuélvela». Rosemary empezó a llorar, lo que atrajo la atención de Anna y de una monja. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras?, preguntó la monja. «Mamá, te ha robado el pañuelo». «La he visto correr con ella», acusó Henry. Anna empatizó con Rosemary y le dio la bufanda para que se la quedara. La niña le sacó la lengua a Henry mientras él hacía pucheros y se cruzaba de brazos. Pero la animosidad no duraría mucho. Sorprendentemente, Henry y Rosemary se hicieron mejores amigos gracias a aquel incidente. Pero cuando cumplieron 18 y 17 años, Henry le confesó su amor y le propuso matrimonio a Rosemary, cuando él estaba a punto de marcharse a Londres. «Rosie, ¿quieres ser mi novia?», le preguntó. Ella vaciló, mirando la arena dorada que había bajo ellos en su playa favorita. «Henry, eres mi amigo. Nunca te he visto de otra manera», dijo ella en voz baja, con el viento agitándole el pelo. Él asintió. «Aún así, te esperaré, Rosie. Todo el tiempo que haga falta». Henry se marchó a Londres, pero en los meses siguientes le enviaría cartas de amor y un osito de peluche. Hugo pasó la página del diario de Rosemary, pero la encontró vacía. En el resto del diario no había nada más, salvo un viejo sobre sin franquear con el nombre de Henry y una dirección. Hugo tenía que conocer el resto de su historia, así que compró una urna nueva para las cenizas de Rosemary y partió con Sunny, a quien había llegado a querer, para encontrar a Henry. «Sunny, viejo amigo, parece que estamos juntos en esto. Vamos a descubrir los secretos de la abuela, ¿te parece?», dijo. Tras agotadores viajes en autobús, autostop y estancias en moteles, Hugo y Sunny llegaron ante una enorme mansión de una ciudad desconocida donde supuestamente vivía Henry. Sin embargo, un hombre mayor proporcionó a Hugo la dirección correcta. Al llegar a una modesta casa con un jardín de rosas en una ciudad costera a solo 1 hora de distancia, encontró a un Henry anciano. Antes de que Hugo pudiera pronunciar palabra, la voz ronca de Henry cortó el aire. «No te llevarás ninguna de mis rosas, ¿me oyes?». «Fuera de mi propiedad», gritó. Sunny se asustó y empezó a ladrar, defendiendo a Hugo. «Lárgate de aquí o llamo a la po». «Soy el nieto de Rosemary», soltó Hugo, cerrando los ojos como si esperara un golpe. La boca del anciano se abrió de golpe. «Rosemary es». Henry tartamudeó mientras se le humedecían los ojos. «Pasa. Pasa». Dentro, se dio cuenta de que la casa estaba adornada con chucherías como las que le gustaban a Rosemary. Henry le invitó a sentarse en sus sillas desparejadas frente a una acogedora chimenea. Y Hugo le explicó el motivo de su visita, mostrándole al anciano el diario de Rosemary, las cartas de amor que le había enviado y su carta sin franquear. También le contó al anciano cómo había sabido de él. Suspirando, Henry se lamentó. «Oh, Rosie, ¿por qué no volviste? ¿Por qué me dejaste?», mientras tocaba los recuerdos de su pasado.
Hugo le mostró entonces el medallón con sus fotos, lo que provocó que Henry llorara con más fuerza. «¿Qué ocurrió después de que te marcharas a Londres?», preguntó. El anciano resopló, y su voz se entrecortó al revelar que Rosemary había dejado de escribirle. Al volver de Londres, le dijeron que se había marchado y que no le quería. Devastado, Henry vivió una vida solitaria. «Rosie se había llevado mi corazón para toda la eternidad. Igual que se llevó aquel pañuelo rojo», dijo, sacando un pañuelo del bolsillo y secándose la cara. También dijo que, cuando murieron sus padres, lo vendió todo y se mudó a aquella preciosa y diminuta casa, que estaba cerca del orfanato donde creció Rosemary. Henry no sabía que había fallecido y lloró más, con el sonido amortiguado por el pañuelo. «Quizá tus padres te mintieron, Henry. ¿Por qué te abandonaría la abuela si te quería de verdad? Quizá le dijeron que se alejara de ti porque era pobre», sugirió Hugo, ladeando la cabeza. «¿Sabes dónde encontré este medallón?». «En su urna». Hugo sacó la urna de su mochila y se la mostró a Henry. «Tu Rosemary no se ha ido a ninguna parte», dijo, tocando el hombro del anciano. «Está ahí, delante de ti. Creo que es hora de despedirse». Henry asintió, volvió a limpiarle la cara con el pañuelo y lo condujo a la playa cercana, el lugar favorito de él y de Rosemary. Con el sonido de las olas y las gaviotas, esparcieron juntos sus cenizas. Al cabo de unos días, Hugo volvió a su vida habitual con Sunny a su lado, pero escribió canciones sobre su abuela, suplicando su perdón y contando al mundo su amor perdido con Henry. Fue su trabajo más exitoso, y lo sintió como su disculpa a Rosemary por el niño horrible que había sido. Henry murió un año después, y Hugo esparció sus cenizas en la misma playa. «Ahora pueden estar juntos», susurró y cantó uno de sus mayores éxitos.